Agradecido también por la invitación, la cual me parece importante en estos tiempos en que prácticamente los espacios de conversación, de debate, se han visto suprimidos por una dinámica individualista en donde lo banal parece que es lo que importa o lo efímero es lo que vende, lo que llega o lo que se viraliza. Este tipo de espacio, preocupación y disposición que ustedes expresan estando acá es relevante, hay que remarcarlo como una iniciativa importante en el contexto también de esos nuevos tipos de agresión, de confrontación no armada, como es el caso del espacio comunicacional, el espacio de la agresión psicológica, cognitiva, económica. Venezuela está en ese mapa global de conflictos. Esta aproximación al concepto o lo que remarcaba la mayor general de cambio de doctrina que permitió a nuestras Fuerzas Armadas, al país, a nuestra dirigencia política, ampliar el espectro de las distintas formas de agresión, nos ha permitido contemplar, analizar mucho de lo que nos sucede como país, como expresión justamente de esas formas invisibles, esas formas que no parecen guerra, pero que son justamente una agresión. No sé si se acuerdan de hace 2 o 3 años, cuando estaban los fenómenos de las bandas paramilitarizadas en Venezuela, el Coqui, el Conejo, el Picure, que el relato mediático a veces nos quiere vender como una expresión de grupos criminales que, bueno, van por ahí armados con una serie de armamento no convencional para aquellas personas que buscan el lucro a través de la extorsión. Estos eran grupos que tenían la intención de generar un escenario de conflicto interno a través de la instrumentalización de estas bandas criminales, que también se dio esa expresión y se está desarrollando en Ecuador, a través también del dominio de los centros penitenciarios. En Guayaquil es uno de los, o la provincia de Guayas, es uno de esos centros o áreas del Ecuador que están siendo tomadas por este tipo de conflictos, aparte de la penetración del narcotráfico. Ya no es Colombia, sino Ecuador, el lugar por donde salen más del 70% de la producción de cocaína hacia los Estados Unidos y de Europa. Ahí hay otro conflicto en Ecuador. Hay conflicto en Argentina, sus movimientos sociales y populares tratando de resistir al gobierno de Javier Milei con una agresiva política neoliberal de ajuste fiscal, de desmontaje de los programas sociales, que si bien puede tener razón en los argumentos que utilizó diciendo que, bueno, el gobierno anterior de Alberto Fernández había agudizado la crisis de ese país y defraudado las esperanzas de quienes le votaron. Con ese argumento la mayoría de los argentinos le votaron algo peor que lo anterior, con la ventaja de que tiene un espacio dominante, una ventaja en el control de lo mediático. Ahí entra el espacio mediático como escenario de confrontación. Los medios de comunicación no son espacio neutral, las herramientas de comunicación no son neutrales, estas obedecen a unos intereses, están diseñadas en función de unos intereses de hacer prevalecer un contenido por encima de otro, de silenciar a uno por encima de otro. Acabamos de tener hace poco la eliminación del perfil del presidente de la República en YouTube. Sí. A algunos les parecerá como que en el marco de nuestros problemas es el menos trascendente, pero significa que están suprimiendo al país de la posibilidad de que sus autoridades legítimas se expresen, divulguen a la población en Venezuela y fuera de ella información respecto a nuestro país, y al mismo tiempo es una forma de suprimir a otras audiencias y a Venezuela la información oficial. Corremos un poco más el compás. En México, los conflictos con los grupos o los carteles de narcotráfico que buscan subvertir o convertir a México en un estado fallido. López Obrador intentó llevar adelante una política para tratar de controlar ese fenómeno. Lo busca continuar Claudia Sheinbaum.
la exacerbación del fenómeno del narcotráfico, los carteles instrumentalizados por Estados Unidos como argumento para intentar justificar una agresión o una intervención en contra de México, y al mismo tiempo instrumentalizando a sectores internos, vocería de ellos, de la derecha, intentando naturalizar la posibilidad de que sí, Estados Unidos debería venir acá a bombardear a los carteles y resolver este tema, desplegando la naturalización de ceder soberanía. Y aquí tenemos nuestro caso también de personas similares a ese talante que naturalizan, claman, invocan una intervención militar en Venezuela como una forma expresa para resolver sus ambiciones de capturar el poder político en Venezuela, que no se trata para colocar en Miraflores un proyecto económico político alternativo, bueno o no, sino en función de un proyecto político para que coloque en Miraflores al administrador de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos en Venezuela. De eso se trata. Claro, exacerban nuestras fallas, exacerban la desesperanza, exacerban algunas demoras en algunos procesos burocráticos, decisiones internas para avanzar en función de ese objetivo. Objetivo que a veces en estas dinámicas, por tratar de resolver cosas inmediatas, cotidianas, avanza lamentablemente en una base social sobre la cual habíamos trabajado, y digo trabajado porque me incluyo en este proceso político. Hemos perdido a veces ese espacio que debería lógicamente estar del lado del discurso de la causa política emancipadora, soberana. En cambio fue ganado por la derecha, por los globalistas. Dicen ahora que parece que queda caduco el término izquierda-derecha, ahora globalista-soberanista. Entonces, bueno, sobre el discurso de los globalistas, y en donde prácticamente han devaluado la noción de patria, la noción de venezolanidad, y prácticamente reducen la patria a un pasaje económico o no, o a tener un mejor sueldo o no, o a cobrar en dólares o no. Ese es otro trabajo importante, un desafío que como sociedad tenemos, y al mismo tiempo es el resultado de una confrontación que no vemos, que si no conocemos las características o de que ahí hay un conflicto, de que ahí hay una guerra, nos puede pasar como resultado de que, bueno, la ineficacia de unas decisiones tomadas por nuestra burocracia es el resultado de que esa persona haya cambiado de opinión. Pueden incidir nuestros errores internos de decisiones, una mala evaluación o una acción no tomada a tiempo, llenó de frustración y desencanto a esa persona y bueno, cayó en el bando contrario. Pero un bando ni siquiera que cayó en un estado neutro, no, sino que ya abandera una causa peligrosa. Y bueno, son sectores que después buscan instrumentalizar para movilizar en contra de una causa política popular que se desarrolla en función de mejorar sus necesidades y anhelos materiales y también emotivos, emocionales, espirituales. Entonces, en ese aspecto se van desarrollando una serie de conflictos en América Latina. Vemos en Estados Unidos. En Estados Unidos hay también un conflicto de baja intensidad. Algunos le dicen guerra civil o que van hacia la guerra civil. Hay otros que dicen que ya se está desarrollando una guerra, pero de baja intensidad. Ya, porque los diseños de los conflictos modernos no necesariamente tienen su culminación o su expresión solo en la guerra convencional, en soldados invadiendo un territorio, tomando un cuartel, tomando una playa. Ya no es Normandía, ya no es Stalingrado, ya no es Leningrado, ya son otros tipos de conflictos, y los Estados Unidos sería una expresión de eso. Venezuela también es una expresión de ese tipo de conflictos, en donde por medios de estas herramientas de comunicación, de nuestros teléfonos, hay una disputa permanente por el sentido, por nuestras mentes, para colocarnos a favor o en contra de algunas causas, de la causa de la ocupación o de la causa de la liberación. Ese es otro espacio difuso, invisible, inacible, en donde se está
resolviendo esa disputa. Por eso, aquellas personas que hacemos comunicación, me imagino que aquí hay muchos compañeros que, aparte del trabajo político, hacen comunicación en las redes sociales y en otros medios, tal vez consciente o no, se asumen que también son combatientes de esa trinchera, de ese frente de lucha que es también uno de los escenarios en disputa, uno de los escenarios en donde se resuelve la batalla de las ideas para contener el discurso de la derecha, de los conservadores, y también para hacer prevalecer y avanzar con nuestras ideas. Cuando hacemos un video recordando las palabras del comandante Chávez, o cuando inventamos nuevas formas de comunicación para eludir o esquivar estas limitaciones del algoritmo, también estamos haciendo batalla, estamos haciendo una guerra comunicacional. No hay balas, afortunadamente, pero estamos poniéndole el pecho en defensa del país. Cuando subimos un contenido de ese tipo, defendiendo los argumentos y la verdad de Venezuela, estamos haciendo también guerra comunicacional, no solo defendiéndonos, sino también proponiendo en ofensiva el avanzar en función de la verdad de nuestro país. ¿Qué otros conflictos hay? En España, en Italia, en Francia, con el tema de la migración, en donde ellos crean las condiciones en otros países a través de la generación de conflictos, derribando a sus gobiernos en África, en el mundo árabe, haciendo después de esos estados fallidos, después que los destruyen y crean las condiciones para que la gente entonces se desplace hacia Europa, no quieren dejarlos pasar. Y crean también toda una dinámica interna de racismo, de clasismo, incluso de discriminación dentro de la migración, en donde algunos lo dejan pasar y otros no. Si eres, vamos a usar la expresión que yo, si eres negro, pero pobre no pasa, pero si eres negro y juegas bien con el balón de fútbol, eres un supermillonario y vas para no eres tan negro, vas para el Barcelona, vas para el Paris Saint-Germain, llegas a la selección de Francia o la de España y parece que tu caso es el resultado de que todos pueden cumplir sus sueños de llegar a Europa, a Estados Unidos y surgir, cuando resulta que eres el resultado de un proceso sistemático de destrucción de tus países y de exclusión o discriminación programada. Y también en ese contexto del dominio de los medios de comunicación, del relato, de los algoritmos, nos quieren convencer de que eso es bueno cuando es realidad un diseño perverso. Nos hacen admirar y nos hacen soñar con lo que realmente es una perversidad. Pasamos a Ucrania. Yo creo que también el tema de cómo uno cuenta las cosas radica también el enfoque y el análisis de estos casos. Los medios dominantes dicen la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania. El enfoque sería otro, es la guerra de la OTAN en contra de Rusia a través de Ucrania. Ucrania es un instrumento en esta oportunidad para tratar de socavar a Rusia, un país con unas capacidades impresionantes a pesar de las dificultades recientes con la Unión Soviética, después gobiernos neoliberales, un país que estaba por el suelo después de ser una gran potencia, adquiere unas nuevas capacidades, desarrollo con la visión de Vladimir Putin, y es lo que es ahora uno de los países con vanguardia en economía, inteligencia artificial, desarrollo espacial y de defensa, y que le han permitido contener la agresión de más de una alianza de 25 o 27 países, creo que conforman la OTAN. A pesar de eso, no han podido vencer a Rusia. Está el conflicto, hubo el conflicto, la guerra Armenia-Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. Vimos recientemente los conflictos entre Pakistán e India, exacerbando un viejo conflicto territorial en Cachemira, pero que bueno, está cruzado también por rivalidades étnicas, religiosas, que a veces se quieren limitar como a eso nada más, pero intervienen otros factores. Cachemira es el resultado de un conflicto inacabado, no resuelto,
por el proceso colonial británico. Los británicos ocupan, después que se van, le dan la independencia a 3 fragmentos de lo que era antes era como un virreinato, no es el nombre como tal, pero haciendo la equivalencia a lo que hacían los españoles, era como el mandato en India. India antes ese solo reino era Pakistán, India, Bangladesh, Nepal. Bueno, después que ellos se retiran lo dividen, pero siempre dejan como sembrados conflictos para que esos países no puedan prosperar después. Aquí no dejaron un conflicto con Guyana. Es parte del esquema, la receta de los británicos, que siempre pasan muy por debajo de la mesa. Siempre hablamos de imperialismo norteamericano, Europa en general, pero los británicos siempre están metidos por ahí, escondidos, exacerbando conflictos. El conflicto reciente Camboya-Tailandia, también por un tema territorial dejado por la ocupación colonial francesa, la guerra comercial contra China, el empleo de Taiwán como un elemento de presión contra China para contener a China, la instrumentalización de Filipinas también para contener a China a través de la disputa en el mar meridional chino. Quieren recapitular el militarismo en Japón. Japón es un país ocupado por Estados Unidos. No solo le echaron 2 bombas atómicas, de las cuales siempre las recuerdan, pero nunca dicen quién las lanzó. Es parte de ese proceso de alienación a esa nación, a Japón, muy avanzada, muy desarrollada, pero también muy traumada y castrada en ese aspecto histórico, pues, el caso de Japón. Australia instrumentalizada también como un actor geopolítico en el Pacífico para contener a China. Hay una cosa que llaman el AUKUS, una alianza, una especie de OTAN del Pacífico entre, imagínense, pero incluso del Pacífico, e incluye también a Estados Unidos, Australia, Reino Unido y creo que Nueva Zelanda. Es una formación bélica de distintas regiones en función para contener a China. Sin embargo, bueno, China ha expresado indicadores económicos que dan cuenta de que muchos de esos mecanismos para tratar de contenerla no han sido eficaces, ni la guerra de aranceles, ni la guerra política, diplomática han surtido efectos. En 5 años dijeron los chinos que van a llegar al 50% de producción de toda la manufactura global. En la actualidad producen 37-38%. Imagínense, en 5 años van a dar un salto del 12% para llegar a la mitad de todo lo que pusimos. Y ese tipo de cosas son las que quiere contener Estados Unidos a través de la política de los aranceles. Los aranceles no es solo un mecanismo arbitrario de que Trump quiere cobrarle más a los chinos. Es una herramienta de guerra porque entiende que la economía, su dominio, su ventaja en el campo financiero y económico lo están instrumentalizando y están militarizando la economía. Y en el caso de China, lo están haciendo contra Venezuela, emplean el mecanismo de la militarización de la economía para avanzar sobre sus intereses. Y bueno, si nos vamos por África, hay conflicto en el Congo, la República Democrática del Congo, porque hay 2 Congos, República del Congo y República Democrática del Congo, con Ruanda. Hay un territorio del Congo limítrofe con Ruanda, que extrañamente es muy rico en minerales, está controlado por un grupo militar irregular paramilitar, aparentemente apoyado por Ruanda. Ahí hay un conflicto. El conflicto en Sudán, hay un grupo llamado un grupo paramilitar de respuesta rápida, apoyado por Emiratos Árabes Unidos, Israel, Estados Unidos, Europa, enfrentado con las fuerzas locales de Sudán. En estos días leí que las fuerzas convencionales, legales de Sudán, habrían roto el cerco por más de 2 años de una ciudad importante de Sudán, y parece que estarían marcando otra vez un ritmo a favor de las fuerzas locales o oficiales, no paramilitares de Sudán. Y eso es un conflicto
que incluso tiene indicadores de drama humanitario similares a Palestina, a Gaza, solo que no lo conocemos o no ha tenido la fortuna dentro de su drama de tener un espacio comunicacional para que también nos indignemos y nos movilicemos en favor de la población de Sudán. Sudán tiene mucha más población que Gaza, pero en proporción se están expresando situaciones humanitarias similares en ese tipo de conflicto que está ahí, que tiene poco más de 2 años también, que tiene poco más de 2 años. Y bueno, mencionar lo que hace Israel. Israel, la entidad colonial de ocupación y segregacionista de Israel, y diría el profesor Nicolás Jauba, que he entrevistado en varias ocasiones, el estado infanticida de Israel, porque no en vano oficialmente ha matado como más de 30.000 niños, bombardea en simultáneo al Líbano, a Siria, lo ha hecho contra Irán, recientemente contra Qatar, y resulta que la amenaza de Oriente Medio supuestamente es Irán. Sí, en ese relato retorcido de Israel. Pero que ese tipo de cosas suceden porque tienen la capacidad, el dominio y la ventaja comunicacional. Que volviendo al trabajo que hacemos nosotros desde la comunicación, no es menos importante el trabajo en el aspecto informativo. Estamos corriendo con desventaja porque no dominamos la herramienta, pero creo que no nos falta voluntad y determinación para dar la batalla en ese espacio. Así que con esto concluyo y agradecido por la invitación, bueno, para que tengamos conciencia de la dimensión invisible, inacible, de que ahí también se está disputando un conflicto y que Venezuela forma parte de ese conflicto. Cuando nos abruman los problemas o algunas situaciones en la calle, no todos son resultado de las contradicciones o decisiones que como Estado hayamos tomado que no sean efectivas. Mucho del resultado ineficaz o que no se exprese de la forma satisfactoria como están diseñadas, viene porque hay una determinación externa para que eso no funcione. Cuando nos faltaba el agua, nos faltaba la luz, cuando el 80% del transporte se paralizó en el país, cuando nos hicieron comer arepa de maíz pilado, tomar papelón con limón, la escasez, café sin azúcar. Por favor, que nos hicieron. Sí, bueno, pues yo digo, es saludable, pero una anécdota, cuando a veces me ofrecen, mira, café sin azúcar, yo digo, yo sé que es saludable, pero prefiero que no. ¿Por qué? Porque me sabe a guerra económica y no quiero guerra económica. De verdad que no, pero es más saludable, efectivamente. Pero bueno, son de esas memorias sensoriales que le quedan a uno de una época y eso es el resultado de las determinaciones de factores externos poderosos que quieren doblegarnos a través de vulnerar lo más doméstico, lo más cercano a la vida cotidiana de las personas. Ahí hay una expresión de guerra, que algunos los quieren distorsionar como la expresión de que fracasó el sistema. Y no es así. Así que con esta reflexión quería culminar y agradecer la invitación. Gracias. Sí. Abrirlo.